Los orígenes de Telchac Puerto se remontan al menos hasta el período prehispánico, cuando los antiguos mayas se asentaron en un sitio llamado Ixcambó, que traducido de la lengua maya significa cocodrilo celestial o lugar donde se realizan trueques, mismo que se ubica al sur de la carretera costera que comunica Progreso con Telchac Puerto, con dirección a Tzemul. Por aquellos tiempos, los habitantes de Ixcambó se establecieron en un petén, el más amplio de la región, que contaba con numerosas particularidades útiles para poblarlo, como sería el tipo de suelo, materiales para su construcción y lo más importante, el agua. De acuerdo a recientes investigaciones, el sitio fue erigido como puerto comercial durante el período clásico temprano, es decir, entre los años 350 y 550 después de Cristo. Esta subgénere de ciudad administró las salinas de su puerto costero llamado Ixtampú, al igual que productos marinos. Además de ello, fue centro de captación de bienes a nivel local y regional, ya que en esta entidad se captaban todas aquellas mercancías que llegaban de lugares lejanos con fines de comercio. Luego del contacto con Europa, la navegación se transforma, ya que el nuevo modelo de vida existían piratas y contrabando, por lo que se instalan vigías, siendo que en muchos casos estas fueron el inicio de los asentamientos aún existentes hoy en día, por lo que en el caso específico de Telchac Puerto es hasta el siglo XVII cuando se le menciona como vigía, por lo que su origen hispano inicia como puerto de vigilancia. En el año de 1843, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna invade Yucatán y su ejército desembarca por el puerto de Telchac Puerto, siendo que la defensa es tan heroica que se logra la expulsión de los intrusos por el mismo puerto días después. Diversas crónicas narran que el puerto de Telchac se pobló durante una epidemia, cuando varias familias huyeron de la isla de Holbox, ubicada en la costa norte de la península de Yucatán. Sin embargo, existe evidencia que antes de este evento habían familias que habitaban en el sitio, por lo que consideramos que estos nuevos habitantes fueron un importante motor en el desarrollo de este puerto. La historia narra que el señor José Inés Chay era propietario de una embarcación de considerables dimensiones e invitó a parientes y amigos a huir de la isla debido a que una epidemia estaba cobrando muchas vidas, por lo que se embarcaron alrededor de 40 personas de apellidos Chay, Rosado, Povedano y Cetina, entre otras. Navegaron durante días con dirección al poniente y cuando intentaban desembarcar en algún poblado se les negaba por el temor al contagio, hasta que finalmente llegaron al puerto de Miramar, ubicado a poco menos de 2 kilómetros del centro de Telchac Puerto, sitio que poseía un muelle por donde embarcaban el Enequén a los Estados Unidos y por donde les permitieron desembarcar con la condición de permanecer en alta mar 40 noches con sus días. Después de transcurrido el tiempo, descienden y los mandan a la antigua vigía de Telchac, donde se asientan y se dedican a actividades como la pesca, la cosecha de sal y la copra. El 20 de febrero de 1927, un grupo de pobladores de Telchac Puerto hace la petición al Congreso del Estado de segregarse de Telchac Pueblo, municipio al que pertenecía, solicitando que el puerto de Telchac sea elevado a la categoría de municipio libre, siendo que quienes firman la misiva son familias de apellido Aguilar, Arjona, Argüelles, Bastarrachea, Campos, Centeno, Cervantes, Chay, Cetina, Concha, Ramírez, Rocha, Rosado, Salazar, Sánchez, Marrufo, Povedano y López, entre otros. Es así que el 12 de julio de 1927, el Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, a nombre del pueblo, decreta que se eleve a la categoría de municipio libre la comisaría municipal denominada Telchac Puerto. Un sitio que de ninguna manera puede pasar inadvertido en el municipio es el faro y la antigua casona que lo acompaña. Todo parece indicar que la fachada de la edificación corresponde al llamado período porfiriano y construida a finales del siglo XIX o principios del XX. Con base a algunos testimonios de ciudadanos nativos del sitio, es uno de los más emblemáticos del puerto, a grado que el mismo escudo del municipio sobresale el faro. Primero sirvió la mitad de este edificio como casa de guardia. Si le decíamos que en esa época, cuando yo era niño, el guardafaro era don Telmo, que tenía su familia viviendo acá. La otra mitad del otro lado, también mucho tiempo estuvo el batallón soldados rasos, que le llamábamos, del ejército mexicano. Fue su campamento de ellos mucho tiempo acá. Después
también sirvió de campamento de la zona navalita y también estuvieron allá. Lo ocuparon los marinos, que les llamábamos los boludos, no sé por qué, boludos. Según las historias que yo escuché de bocas de gente adulta mayor que yo, este edificio, cuando fue su casa veraniega del arzobispo Twicher y Córdoba, tenía muchos santos, tenía muchas imágenes. Esos santos fueron resguardados en las catacumbas de Chacuebra para que no se los lleven, y nunca regresaron esos santos acá. Después dicen que fue bodega de cuando traían cosas de Europa. Después fue bodega de pacas de Mequén, de varias cosas que se traían ya por barco, por tierra. Aquí se embodegaban para poder desplazar a autoridades. Otro de los principales atractivos de Telchac Puerto es su muelle, el cual fue primero de madera y ya en la primera década del presente siglo se construye el muelle actual de concreto, siendo que resulta un sitio que los turistas no pueden dejar de visitar, ya que en armonía con su transparente y colorido mar que se mimetiza con la blanca y fina arena que engalana el puerto, hacen de este un espectáculo que no se repite en cualquier poblado costero de Yucatán. La construcción del puerto de Abrigo fue por mucho tiempo un anhelo de la población, que se materializó cuando el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, en una de sus visitas a Yucatán, se trasladó al municipio de Valladolid, donde lo abordaron pobladores y en especial pescadores de Telchac Puerto, quienes le explicaron la necesidad de crear un puerto que abrigue sus embarcaciones, por lo que el presidente atendió la solicitud, destinando con ello recursos para su construcción. Desde un principio, sus instalaciones propiciaban un ambiente familiar muy bonito. Había carpinteros que hacían buenos barcos, además de artesanos muy hábiles en su oficio, y por supuesto decenas y decenas de embarcaciones que cambiaron el resguardo de sus naves en la playa por este sitio seguro. Mi papá se dedicó a hacer barcos, era carpintero de ribera, construía los barcos. Allá en la casa, su casa, tenía en el patio, tenía un banco de trabajo. Allá trazaban las curvas de los barcos. Tenían sembrado las maderas gruesas, niveladas, con una escuadra así. Entonces allá ponían la quilla del barco donde iba a comenzar a dar de madera dura. Lo más tequioso para ellos era poner la primera tabla, porque la primera tabla era la que iba abajo. Abajo tenía que tener forma, la vuelta así muy especial. Una vez vi que le metan motor a uno de esos barcos. Y lo más tequioso de eso era meterle el eje del motor. ¿Cómo ha cambiado la pesca? En la época de que ustedes iban a pescar, En vela, barcos de vela. yo me acuerdo de esos barquitos en vela que te parabas acá en la orilla y veías las velas al final. O sea, no necesitaban brújula, no necesitaban nada. Nada. Nosotros íbamos a ¿cómo se llama? Los alacranes. Llegábamos a la gran. Y íbamos a los alacranes, no llevaban, no hay ni brújula, no. Ahora las estrellas te ayudan mucho, nosotros de noche, pues, eso. O sea, se iban en vela de aquí hasta. ¿De qué los alacranes? Ya 14 horas han cambiado. 14 Y horas. se quedaban allá varios días pescando. Casi trabajábamos allá, me tiraban los redes para tiburón, y a veces caían un poco de langosta, un poco de eso, a veces pues no estaba prohibido nada. O sea, todo podías traer. Ya después, la última vez que fui, ya no puedes ni entrar allá, de pescar, terrible, no, ya no. El nuevo puerto de abrigo para embarcaciones de recreo de Telchac Puerto es uno de los más recientes construidos en Yucatán, el cual le da resguardo a pequeñas y grandes embarcaciones de propios y extraños, siendo que el sitio se encuentra a un costado de modernas construcciones con fines turísticos. La fauna acuática es abundante en la parte marina y es de presumirse que se reportan especies tales como sábalo, róbalo, mojarra amarilla, mojarra rayada, mero, pargo mulato, pez sapo, lisa, liseta, macabí, corvina y rubia, entre otras especies. Los manglares
constituyen una transición entre los ecosistemas terrestres y los marinos. Existe una conectividad entre los manglares, los pastos marinos y los arrecifes de coral que permiten el flujo entre las especies que viven en estos ecosistemas. Los humedales constituyen una superficie importante dentro del territorio nacional, entre ellos los manglares, ya que destacan por la riqueza natural que encierran, y estos conforman estructuras vegetales en las que predominan distintas especies conocidas como manglares, siendo que la geohidrología de Yucatán, de la costa norte de Yucatán, donde se ubica Telchac Puerto, determina escenarios de manglares que pueden ser de tipo húmedo o seco. Los manglares proporcionan estabilidad y son fuente de materia orgánica para ecosistemas adyacentes. El sitio posee un alto valor biogeográfico y ecosistemático. Funciona también como corredor biológico para aves y brinda protección a la costa en caso de fenómenos naturales como huracanes y propicia el mantenimiento de la calidad del agua. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesto de una o varias especies de mangle y poca presencia de especies herbáceas y enredaderas. Los manglares son considerados sitios importantes para la alimentación, refugio, reproducción y nidación de diferentes especies de fauna silvestre y con importancia biológica y comercial. En Telchac se han registrado diversos fenómenos naturales como el varamiento de cetáceos y en el año 2024 se registró uno que por sus particularidades se convierte en uno de los rescates con éxito más importantes en su tipo, incluso a nivel mundial, ya que se logran mantener con vida 2 ejemplares gracias a la oportuna intervención de especialistas y pobladores. 2 delfines varados en la localidad de Telchac Puerto, 2 hembras de la especie delfín tonina o bufeo. Son 2 hembras adultas, en buen estado, están estables, se les ha medicado, se les ha atendido, están listas para la liberación. Presentan varias mordidas de un tiburón sacabocados, que es normal. Las vacaciones de verano y las de Semana Santa son épocas que podríamos considerar de fiesta, ya que miles de turistas locales, vecinos de este puerto, procedentes de Motul, Mérida, Semul, Telchac Pueblo, Tixcocop, Izamal y otros poblados de la región son residentes temporales que conviven con la comunidad de pescadores, quienes además disfrutan de los servicios que son oportunidades laborales para los telchaqueños.